Muy bien, seguimos en Vital Noticias. Estamos conversando con Javier Bedoya de Negri, candidato a diputado por Lima con el número 1 por la Alianza Unidad Nacional, candidato a la primera vicepresidencia en la fórmula presidencial del general Roberto Quiabra. ¿Cómo ve el proceso a 24 días? ¿Qué posibilidades ve en los grupos políticos? Dicen que solamente van a pasar la valla 5 o 6 grupos. Sí, a ver, volviendo un poco a la pregunta que me hiciste anteriormente, creo que hay mucha gente que está jugando al voto perdido y que hay que cerrar filas con determinados candidatos. Yo creo y quiero invocar a la gente a que vote con tranquilidad y con libertad, que escoja su candidato libremente. La segunda vuelta es otro escenario, pero escojan con libertad. Eso del voto perdido termina haciéndole mucho daño, y yo creo que las dos candidaturas que hoy día representan el mismo sector que Unidad Nacional, el PPC, Unidad Nacional, están polarizando y están dividiendo el espacio, y lo hemos visto en el Congreso, lo que ha sucedido justamente con esas dos fuerzas políticas que terminaron abriéndole camino a Balcázar y creo que le pueden terminar abriendo la puerta a López Chao. ¿Qué creo que puede suceder? Yo creo que hay mucho, si tomamos como referencia la foto de hoy, no te digo que esa sea la foto final y por eso invoco esta reflexión, simplemente hay que hacer el análisis para ponernos en ese supuesto. Si la foto de hoy que vemos en las encuestas es la final, yo creo que está equivocada. Hay mucho voto fujimorista escondido, hay mucho fujimorista en el closet, siempre lo ha habido, que creo que va a hacer que Keiko termine pasando a segunda vuelta. Por otro lado, yo creo que la izquierda es un poco más organizada en ese sentido y al final del día va a terminar viendo que algunas candidaturas de la izquierda no han despegado y van a terminar apuntalando. Ahí está Latencio, Lescano, Roberto Sánchez. Así es, van a apuntalar a López Chao y tomando en consideración también que hay mucho voto que no está contabilizado, encuestado, o llámalo como quieras, en un Perú rural muy profundo, que normalmente es voto de izquierda, creo que López Chao y Keiko pasarían a segunda vuelta si nos guiamos en función de este escenario. Entonces, y como sabes, Keiko no le gana a nadie en segunda vuelta. Así es. Entonces López Chao se puede convertir en el presidente de la República, y eso lo digo claramente y lo vengo repitiendo. Por eso, reflexionen. Los que ya decidieron su voto por Keiko o por Rafael López Aliaga tienen la oportunidad de buscar una candidatura que genere más consenso, unidad, arrastre en una eventual segunda vuelta. Y esa candidatura creo que es la de Roberto Quiabra, sinceramente. Y los que no han definido su voto tienen ahorita ya el análisis un poco de lo que puede pasar finalmente de acá a 3 semanas para que tomen una decisión justamente por una candidatura de consenso que genere unidad, arrastre en una segunda vuelta. Muy bien. Usted ha dicho lo que le podría pasar al país con un presidente como Rafael López Aliaga. Muy bien. ¿Qué pasaría en el país en su análisis si asumiera, como usted ha planteado como posibilidad, la jefatura del Estado Alfonso López Chao? Sumamente peligroso. ¿Por qué? Sumamente peligroso porque López Chao es un hombre de izquierda que tiene unas ideas de izquierda medias maquilladas, desde mi punto de vista, pero que va deslizando o solayando finalmente qué quiere hacer, como sacar la plata del Banco Central de Reserva o utilizar las reservas del país, etcétera, etcétera. Creo que es una persona que sigue creyendo en la estatización de determinadas empresas estatales como Petroperú y otras que pueden ser privadas. Y creo que es una persona muy inteligente y creo que es una persona que tiene mucha ambición y creo que va a ser un presidente de izquierda que de alguna manera va a restringir la economía, va a tener esta visión estatista del Perú empresario que no va a permitir que finalmente se pueda ejecutar o desarrollar el modelo económico como finalmente está establecido, y no vamos a prosperar y no vamos a crecer como país y vamos a sufrir las consecuencias, y eso a mí me preocupa mucho. López Chao no es Castillo. Castillo era un tipo ignorante, Castillo era un tipo de izquierda, sí, pero ignorante. Menos mal que finalmente no pudo llegar a hacer las cosas que quiso hacer porque el tipo realmente no le daba. López Chao sí es pensante. López Chao sí es inteligente, es un animal de otro estirpe, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado, no hay que menospreciarlo, hay que tenerle mucho respeto. Es una persona muy preparada, o sea, definitivamente, pero con ideas equivocadas, y eso a mí me preocupa. Muy bien.
En este asunto de cómo es que el Congreso sostiene al gobierno o maneja el gobierno, usted también se ha alineado, ¿no? Usted piensa que el Congreso maneja, por ejemplo, el caso de Dina Boluarte, el caso de Gerí, para usted eso está claro. Algunos le llaman el pacto mafioso, no sé si usted, ¿no? Que hay un pacto mafioso, etcétera, etcétera. En esa situación del pacto mafioso, donde están López Aliaga, Keiko Fujimori, APP, el propio Cerrón con Perú Libre, etcétera, etcétera, Mesías Guevara, que es candidato a la presidencia, y Richard Arce, ayer que lo entrevisté, coincidían por separado en que el pensante, el cerebro, incluso el que los maneja a los otros, y quiero preguntarle si usted coincide con eso, es Vladimir Cerrón, por su formación política, dice. Vladimir Cerrón también es una persona inteligente, formada, preparada en Cuba. No sé si sea la persona que maneje o tienda los hilos en el Congreso en general. Ahora sí, definitivamente con Balcázar en la presidencia de la República, pero no definitivamente en los años anteriores en los que finalmente creo que Dina se sostuvo por este bloque democrático, ¿no? Yo no lo llamo pacto mafioso, ¿no? Entre Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, Acuña, algunos de los de Acción Popular, mismo Perú Libre, igualito fue con Gerí, y este pacto se ha disuelto simplemente por fines electorales, y hoy día tenemos lo que tenemos, un desmadre y un desorden, con un presidente que para mí no tiene ningún rumbo, no tiene las cualidades para presidir, y no tenemos gabinete tampoco. Entonces estamos viviendo esta zozobra y esta incertidumbre faltando 3 semanas para la elección. El Tribunal Constitucional está a punto de darle luz verde a Cerrón para su campaña. A mí eso me parece... Primero le anularon las sentencias y ahora... Sí, pero como siempre digo, pues los derechos también vienen con obligaciones. Si bien tiene derecho a participar porque no tiene una condena, tiene obligaciones frente a la ley, y él se dio poner a derecho y venir acá y someterse a la justicia. Entonces no puede ser pues que yo exija mis derechos pero no cumpla con mis obligaciones. Y Cerrón debería estar preso y de repente sí, hacer campañas de su celda mientras que cumple su prisión preventiva. Pero no definitivamente pues que le abran la puerta por la ventana. Al final creo que no va a tener opción, pero puede ser un actor importante en estas elecciones porque sí puede manipular algún voto de Perú Libre, sobre todo con el presidente que tenemos hoy en día, que es de su partido, que gracias justamente a Rafael López Aliaga y la irresponsabilidad y madurez de otras bancadas tipo Avanza País, etcétera, etcétera, le censuraron a Gerí y pusieron a este señor en la presidencia de la República. Estamos ya terminando la entrevista casi. Javier, más allá del resultado del proceso del 12 de abril, donde va a haber una segunda vuelta, que ya sabemos, y todo lo demás, ¿qué va a continuar para usted? ¿Usted se va a mantener en la actividad política o mejor se dedica a lo suyo? Yo siempre voy a tener una voz y voy a decir lo que pienso, fiel a mis principios y mis valores. No me van a dejar de ver ni escuchar, independientemente de que me dedique a mi actividad profesional, que es a lo que me dedico. Si el resultado no me es favorable, me dedico a lo mío y no pasa nada. O sea, yo no estoy acá, Rodolfo, porque estoy tratando de beneficiarme con un sueldo. Yo me dedico a mi actividad profesional, de eso vivo, y no pasa nada si no entro al Congreso. Me hubiera gustado entrar al Congreso porque creo que hay que adecentar la política, hay que elevar el nivel de la política, hay que nuevamente darle prestigio, que la gente se sienta orgullosa de sus diputados, de sus senadores, de su presidente de la República. Pero si ese no es el caso, yo seguiré lo mío, pero no dejaré finalmente de estar ahí presente y dar el pecho y poner el pecho por mi país, sea cual sea mi tribuna. Eventualmente, si mi partido pierde la inscripción, lo reinscribiré también, no hay ningún problema. Reinscribiremos el PPC, ya lo hemos hecho anteriormente, no hay problema, pero siempre me verán a mí preocupado y poniendo la cara, el pecho y el corazón por mi país. Entiendo que se requiere el 5% de los votos válidos para llegar a la Cámara de Diputados por cada partido, ¿verdad? En nuestro caso, como somos alianza, se requieren 6% y 7 diputados en 2 o más regiones, ¿no? O 3 senadores en el caso del Senado, ¿no? Entonces, sí.
O sea, es una doble valla que hay que cumplir. Pero bueno, hay que ser optimistas, hay que seguir al final, hay que seguir trabajando, hay que seguir con todo. La campaña no ha acabado. Esto se decide el 12 de abril con el voto de cada uno de nosotros. Muy bien. En el marco de ese optimismo, ¿cuáles son las propuestas de Javier si llega a ocupar una curul en diputado? Ahí yo hago la corrección siempre a los periodistas que me hacen eso. Yo como Javier Bedoya no tengo propuestas. Yo me debo a un partido político que tiene un plan de gobierno y que tiene propuestas. ¿Y por qué digo esto? Porque yo respeto la institucionalidad de los partidos políticos. Veo que hay muchos candidatos al Congreso que dicen yo fulano, mengano, acá tengo mi proyecto de ley y esta es mi propuesta para cuando llegue estás debilitando a la institución que te lleva. Tú te debes a esa institución y la institución tiene un plan de gobierno y tú tienes que ejecutar ese plan de gobierno. En lo que respecta a unidad nacional, tenemos propuestas en todos los sectores, pero finalmente creo que el más importante es el tema de seguridad ciudadana. Y ahí sí yo rescato una propuesta muy interesante del general Roberto Quiabra, que él propone lo siguiente: los estados de emergencia focalizados. No podemos seguir viendo a los soldados parados en las esquinas, haciendo absolutamente nada, generando una falsa sensación de seguridad. Sin estrategia, sin hacer absolutamente nada. Lo que se tiene que hacer acá es trabajar con el comisario, que conoce perfectamente su distrito, o parte de su distrito, o su cuadrante, con las juntas vecinales. Ellos saben dónde están los delincuentes, ellos saben lo que pasa en su cuadrante. Ellos son los que tienen que pasar la voz a la policía y a las Fuerzas Armadas para capturar finalmente estos delincuentes y así limpiar por cuadrantes, ir rastrillando a la delincuencia, evidentemente dotando también a la policía con logística de inteligencia y con todo lo que sea necesario para que esto suceda. Y fundamentalmente, Rodolfo, ya para terminar, el presidente de la República es el que tiene que tomar el liderazgo de la estrategia, tiene que convocar a su presidente del Consejo de Ministros, su ministro del Interior, su ministro de Defensa, adicionalmente al presidente del Poder Judicial y al fiscal de la Nación, y a los 3 comandantes generales de la fuerza y al comandante general de la policía, y entre ellos formar la estrategia finalmente que se tiene que hacer, porque lo que vemos hoy en día es una pelea entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, o una pelea entre la policía y el Poder Judicial, o el Ministerio Público y el Poder Judicial. Javier, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ti, Vamos a la franja electoral.